Señor gobernador Aníbal Gaviria, bienvenido al Consejo de Redacción. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Felipe, a todo el equipo de Consejo de Redacción. Buenos días a los antioqueños y antioqueñas y sobre todo un gran abrazo a nuestra gente del Bajo Cauca y el Nordeste. Y como lo decías, yo quiero reiterar ese mensaje de abrazo, de compañía, de solidaridad a las gentes del Bajo Cauca y el Nordeste que hoy están sufriendo esta situación de confinamiento, esta extorsión que los mantiene encerrados. Yo tuve la oportunidad de estar todo el fin de semana, el sábado en las horas de la mañana en Caucasia, avanzando en un consejo de seguridad. De allí viajé a Segovia, donde realicé un consejo de seguridad también. Posteriormente de Segovia volví a Caucasia para encontrarme con la comisión del Gobierno Nacional que estuvo dialogando con las personas que aparecen como dirigentes del paro. No se pudo llegar a un acuerdo. A las 2 de la mañana del domingo se terminaron las negociaciones y se levantaron de la mesa. No, todos nos quedamos allí en Caucasia. El domingo a las 9 o 10 de la mañana se retomaron las conversaciones hasta las 3 de la tarde, que también se llegó a un punto muerto y no se pudo avanzar. Yo me dirigí al municipio de Yalí para impulsar una caravana humanitaria que desafortunadamente a la cual no se le permitió el tránsito por parte de los que protestaban en el sitio del Limón. Y ayer, lunes, viajé a Bogotá para reunirme con el ministro de Defensa y enterarlo directamente de la situación y los altos mandos, y también para, a través de los medios nacionales, informar a la opinión pública sobre la situación. Las dos situaciones de tipo coyuntural, muy grave, muy compleja, la del paro, y de tipo estructural, que es lo que he venido denunciando como la destrucción ambiental más grande en la historia de nuestro departamento, que es la que están llevando a cabo los grupos criminales que se financian de la minería ilegal y de la siembra de coca y el tráfico de drogas ilícitas, y que están destruyendo miles de hectáreas y cientos de ríos en el Nordeste y el Bajo Cauca. Entre 20.000 y 30.000 hectáreas, advertía usted, gobernador. Ayúdenos a entender esta dinámica. Mire esta exposición. Entonces, ayer el llamado Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, bloque armado de la estructura Clan del Golfo, envía una carta al presidente de la República y al alto comisionado para la paz, ofreciendo su voluntad de paz, queriendo participar de manera más cerca, anunciando que delega en un grupo de abogados todo ese proceso y muy disponibles para la paz total del gobierno nacional. Pero usted lo ha denunciado y lo confirma el ejército, lo confirma la policía, que es el Clan del Golfo el que está instrumentalizando a los mineros ancestrales y artesanales, que es el Clan del Golfo el que está violentando a las comunidades del Bajo Cauca y del Nordeste. ¿Cómo entender esa doble dinámica? ¿Cuál será el propósito o por qué esa incoherencia? Sí, no, eso es absolutamente increíble y esto es de una flagrancia absoluta. Es que las gentes le dicen a uno en el Bajo Cauca y en el Nordeste, no se lo tendrían que decir porque eso es evidente. Es que el 1 de marzo la fuerza pública destruye 5 grandes dragas de las llamadas tipo brasilero, dragas que tienen una enorme capacidad de destrucción del medio ambiente, dragas que valen cada una miles de millones de pesos. Eso no es minería ancestral, eso no es minería artesanal, pues se cae de su peso, pero sí es minería ilegal, porque además el Estado no puede andar destruyendo lo legal. Entonces se produce inmediatamente la retaliación y el paro. Y además de eso, que le vengan a uno a decir que los mineros son los que están chantajeando al comercio para cerrar, pues sería lo más absurdo del mundo. Que los mineros, con los distintivos de este grupo criminal, por WhatsApp, le envían a los comerciantes de todos los municipios una orden de cierre, diciéndolos que el que no cierra tendrá que las consecuencias de ver quemado su comercio o de pagar una multa, una extorsión de 2 millones de pesos hacia arriba. Por Dios,
¿Quién es ese? Entonces, yo sí le pido claramente al gobierno nacional, al comisionado de paz, que pongamos las cosas claras. No puede ser que este grupo le diga ayer al país, mediante ese comunicado, dirigido al presidente y al comisionado de paz, que están listos para la paz y al mismo tiempo tengan secuestrados a 250.000 antioqueños en el nordeste y en el Bajo Cauca. Y lo otro que quiero aclarar siempre, repetir, estigmatización por parte de la gobernación a la minería, cero. Nosotros somos la única gobernación de Colombia que tiene una Secretaría de Minas. Y tengo que decirlo aquí, orgullosamente creada por mi hermano Guillermo Gaviria Correa, en el gobierno de Gilberto Echeverry Mejía, cuando era gobernador Gilberto. Y esa Secretaría de Minas es la única por sus capacidades. Y esa Secretaría de Minas es la récord de Colombia en formalización de mineros, de pequeños mineros, de mineros ancestrales, de mineros artesanales. Entonces, cero estigmatización a la minería. Por el contrario, los mineros ancestrales, los mineros legales, son las primeras víctimas de estos grupos criminales, por muchas razones. La primera de ellas es que ocupan sus territorios. Y los ocupan a la fuerza de la ilegalidad. Pero además de eso, ocupan su negocio, y ocupan su negocio con la ilegalidad. Los extorsionan, los chantajean, los instrumentalizan. Entonces, todo el respeto y todo el apoyo y todo el aprecio por los mineros ancestrales. Cero estigmatización a la minería. Estigmatización a la minería, al contrario, otros son los que lo hacen. Si es que aquí la columna vertebral de buena parte de la antioqueñidad es la escuela de minas, columna vertebral de la educación y de alguna manera de la economía de la Antioquia del siglo XIX y el siglo XX. Entonces, apoyo, respaldo, respeto por los mineros legales, por los mineros ancestrales, por los mineros artesanales, pero ataque frontal a la minería ilegal que destruye y mata. Destrucción de miles y miles de hectáreas de bosques primarios, de bosques con una riqueza de flora y fauna única en el mundo, y destrucción de cientos de ríos. Es algo increíble que el país tiene cada vez que entender más. Ríos que antes eran cristalinos, que antes estaban llenos de vida, hoy son ríos de lodo y mercurio. Ríos muertos y que matan, porque quien toma de esas aguas, sea animal o sea hombre, se enferma. Hoy personas aguas abajo que comen pescados que han sido contaminados con el mercurio están teniendo graves enfermedades. Eso es lo que yo estoy denunciando, y eso es lo que voy a continuar denunciando ante Antioquia, ante el país y ante el mundo. Señor gobernador, ¿cuáles fueron los compromisos desde el Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional para la intervención urgente que requieren esos territorios? Sí, Andrea, a mí me han preguntado varias veces que si he recibido apoyo del Gobierno Nacional, que si el Gobierno Nacional ha estado pendiente, y yo tengo que reconocer que sí, pero que falta. Ese sería mi resumen. Sí, no. Hemos estado en contacto. Tuvimos una comisión de viceministros que estuvo muy atenta al diálogo con los mineros que aparecen como frente de la protesta. El ministro de Defensa estuvo con la ministra de Ambiente hace unos 15 o 20 días. Ojo, allí fue cuando ellos palparon esa misma destrucción. Y recuerden ustedes, y recuerde el país, que ellos dieron unas declaraciones, tanto la ministra de Ambiente como el ministro de Defensa, diciendo que esa destrucción tenía que parar y que los operativos iban a continuar, y continuaron. Y esto es la retaliación de estos grupos criminales. Entonces, ha habido presencia. Ayer hablé entonces con el ministro de Defensa, lo enteré en detalle de la situación. Él tenía una conversación y un consejo de seguridad con el gobierno nacional y el presidente Petro, y en las horas de la noche me informó que hoy tendríamos una nueva reunión o física o virtual para definir los cursos de acción
tanto desde el punto de vista humanitario como desde el punto de vista de ejercicio de la autoridad. Yo aspiro en el día de hoy, en la forma más pronta, a continuar esas conversaciones, porque lo que tenemos claro es que la situación no puede continuar como está. No lo resisten los habitantes del Bajo Cauca y del Nordeste. Tiene que haber la salida lógica, sería que ese grupo criminal cese la extorsión y con eso cese la orden del paro y se levante el paro. Y que lo haga precisamente si tiene coherencia con el comunicado que envió ayer al Gobierno Nacional. Claro. Pero en la medida en que eso no se produzca, pues yo continuaré impulsando las acciones de tipo humanitario. Así los miembros de esta agrupación criminal nos traten de impedir el paso en los sitios en que tienen impedida la movilidad. Allí quiero reiterar lo que he dicho aquí y he dicho ante el país. Mire, la caravana humanitaria la frenaron y muchos de los miembros de la caravana humanitaria escuchaban de los mineros ancestrales, eso sí, de los verdaderos mineros, hombre, que ellos querían dejar pasar la caravana humanitaria, que ellos entendían la situación. Pero al otro lado estaban los camuflados miembros de este grupo criminal, diciendo que no pasaba ningún, perdóneme la expresión, ningún HP. Eso es la clara fotografía de lo que tenemos en el territorio. Una comunidad chantajeada, porque no son solo los mineros que están obligados a ponerse de fachada, de frente, sino que el comercio, son las propias autoridades locales, son los maestros y maestras de las escuelas que quieren estar atendiendo el sector educativo con los niños y que no lo pueden hacer por el chantaje y por la extorsión criminal de este grupo que es el que está, repito, detrás de esta supuesta protesta minera. Y en ello quiero también reiterar lo que constantemente he dicho y diré al país. Esta no es una movilización social, no, porque la movilización social por esencia es pacífica. Esto es una falsificación de la movilización social, porque esta es una protesta eminentemente violenta. Por donde la mire es violenta. Son hasta violentas, y la gente lo siente así, las videos que ven cómo se tumba un árbol sobre la vía, un árbol centenario, pero se tumba sobre la vía. Ese árbol no se puede mover fácilmente, tiene que llegar el ejército con una fuerza descomunal para moverlo y se demora mucho tiempo. ¿Por dónde pasa una ambulancia ahí? Que están dejando pasar las ambulancias, ¿por dónde pasa una ambulancia? Entonces esto es violento por donde se mire, es violento porque impide el paso de cualquier persona, de un ciudadano, pero es violento porque impide el ejercicio libre de la movilidad de los ciudadanos, pero el ejercicio del comercio, porque impide el acceso a los hospitales, porque impide el acceso a la educación. Entonces, esto no es movilización social, es falsificación de la movilización social por los violentos. Gobernador, con ese contexto y teniendo en cuenta lo delicado de ese asunto que usted menciona como una falsificación a la protesta, ¿hay otra opción de intervención? ¿Se ha dado pauta por parte del Gobierno Nacional? Porque mire, hoy los mensajes que tenemos aquí en Consejo de Redacción, ayer también lo veíamos, es de los habitantes del Nordeste específicamente muy preocupados por esta situación del corregimiento La Cruzada. Incluso nos advierten sobre un brote de dengue, comunidad con síntomas y con miedo de salir a consultar al hospital por lo que está pasando allí. ¿Hay otra opción de intervención? Sí, Paola. Yo creo que hay que seguir avanzando en el análisis de los dos grandes frentes posibles. Uno, el de la acción humanitaria, que se deje, como en cualquier parte del mundo, aún en las peores confrontaciones, avanzar la acción humanitaria. Es que en esa caravana estaba además la Defensoría del Pueblo. Y en el curso del día de hoy vamos a avanzar con una nueva caravana, así la vuelvan a frenar. Y vamos a pedirle seguramente a la Cruz Roja y a comunidad internacional que nos acompañe.
porque la situación amerita todos los esfuerzos, así nos lo hayan impedido hasta el momento. Pero paralelamente tiene que iniciarse todo el análisis de la actuación del ejercicio de la autoridad. Ahora, yo quiero en eso enviar dos mensajes. Uno, hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué no entra la policía, el ejército, levanta esa manifestación? Pues no se puede por muchos motivos, pero el principal es que precisamente como estos grupos criminales contaminan la protesta y la movilización y ponen de fachada a los ciudadanos, allí ponen además niños, familias, jóvenes, en algunas ocasiones extorsionados y en otros pagados, que es otra forma de extorsión. Entonces, no es fácil para la institucionalidad, y eso quiero que lo entiendan los antioqueños, tanto quienes desde afuera ven esta situación y se sobrecogen, como lo hacemos nosotros, como quienes la están sufriendo adentro. Entonces, hay que diseñar una actuación inteligente que permita el ejercicio de la autoridad, pero con el menor riesgo, sobre todo sobre la población civil infiltrada mañosamente por los grupos ilegales en medio de las protestas. Gobernador, es que lo escucho a usted hablar y es que no hay nada que hacer, o sea, es un círculo vicioso. Usted no es un ciudadano común, es el gobernador de Antioquia. Se ha hecho lo mediana y lo imposible y lo físicamente posible. Usted ha estado allá, usted ha amanecido allá, usted se ha llevado a la policía, se ha llevado a la fiscalía y no levantaron el cerco, no levantaron el tema de las vías. Un país que tiene una vía principal entre Medellín y la costa bloqueada, educación cerrada, juzgados cerrados, comercio cerrado. Usted levanta la mano y se va para Bogotá y que ahora lo va a llamar el ministro. Felipe acaba de mencionar un tema, es que es un tema de presión para negociar con el gobierno. Es que no es otra la interpretación que le da cualquier persona. Mostrar la fuerza que tienen estos grupos. Usted lo decía, camuflados ahí en la protesta. Y la gente me decía, si están camuflados, ¿por qué no los capturan? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los organismos de inteligencia? ¿Dónde están estas personas? Porque usted le dice, falsificación de la protesta social. La pregunta es, ¿qué hacer? O sea, usted se rodea de lo que internacionalmente se hace, que es el DIH. Poner la Cruz Roja, por favor, a que dejen pasar una ambulancia. Es que el tema es grave. La pregunta es, y lo dicen todos los antioqueños, los que nos están viendo, el gobernador está desesperado. ¿Usted está desesperado? No, yo ahí quiero también matizar un poco. Recuerden siempre que vengo a Consejo de Redacción y siempre que venga en el futuro, envío un mensaje de firme, digamos, de convicción. Obviamente, mucha gente no puede decir lo que yo estoy diciendo porque tiene temor. Sí. Pero yo no puedo tener temor. Yo tengo que cubrir ese espacio. Yo tengo que decir lo que otros no pueden decir, pero que quisieran decir miles en el territorio. Tengo que tener firmeza. Tengo que tener convicción, pero también tengo que mandar un mensaje de optimismo. Vamos a superar esta situación, no le quepa la menor duda. Ya la hemos superado en el pasado. Hace unos 10 años, el Bajo Cauca vivió un paro de varias semanas. Lo superamos, lo superó el territorio. Yo no estaba en ese momento en la administración, pero lo superó el territorio y la sociedad y la institucionalidad. Vamos a superar esta situación, no le quepa la menor duda. Pero yo creo que esta situación nos tiene que llamar a una reflexión sobre la problemática estructural en el Bajo Cauca y en el Nordeste. Es un vacío de Estado por décadas y un vacío en la principal función del Estado, que es el control territorial. Porque ahí el control territorial se lo disputan 3 grupos ilegales: el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Y está el Estado, que tiene un control territorial parcial, porque es parcial en el territorio y parcial en el tiempo. Es decir, en algunas partes del territorio no tiene control el Estado, en otras tiene control y en otras tiene un control parcial. Pero además, en un tiempo tiene control. ¿Por qué? Porque hay un
corregimiento donde no hay control del Estado, va la policía, va el ejército, se asientan allí por 6 meses, hay un control. Pero se van nuevamente a atender otro frente y se pierde el control en ese territorio. Entonces es un control parcial. No podemos tener control parcial del territorio. Y ese es un problema estructural. Ese no es un problema de hace 6 meses, de hace 3 meses. Y ese es el problema que yo creo que debemos mirar desde el gobierno departamental y del gobierno nacional para definir un plan y una estrategia que nos lleve al control del territorio. Eso no se logra en un mes ni en 2 meses. Porque si no hay control del territorio, ese control se lo disputan estos grupos ilegales para derivar de ese control territorial el control sobre las rentas ilícitas. La minería ilegal, la siembra de coca y después el procesamiento y el tráfico de las drogas ilícitas y obviamente, además de eso, la extorsión, como las principales fuentes de financiación de esos grupos ilegales. Entonces, el mensaje es un mensaje de gravedad de la situación. Yo no puedo decir que no es una situación grave, pero es un mensaje al mismo tiempo de optimismo, en el sentido de ahí estaremos, ahí estamos. La gobernación de Antioquia, los alcaldes, las instituciones, el acompañamiento trascendental que necesitamos cada vez más evidente y más claro del gobierno nacional, y superaremos esta situación. Pero no debemos superar la situación, sino superar la situación y definir el plan para que no se vuelva a presentar en el futuro. Es que es un vacío de Estado por más de 40 años en ese territorio. Gobernador, cerremos por lo pronto enfatizando nuevamente en el daño ambiental que usted ha citado esta mañana aquí, que ya ha expuesto a otros medios de comunicación. Ayer la invitación a asistir a la rueda de prensa, Casa Antioquia, Bogotá, decía: el mundo mira con preocupación la destrucción de la Amazonía, pero hay que hacer girar un poquito la lente y meterle un poco más de zoom para que Colombia y el mundo vean también la destrucción ambiental del Bajo Cauca, del Nordeste y otros territorios del departamento. ¿De qué dimensión, de qué tamaño es el daño ambiental producto de la minería ilegal criminal y la siembra de la mata de coca? Felipe, estamos afinando las cifras, porque las cifras de deforestación vienen normalmente, las formales y oficiales, de mediciones satelitales con, digamos, mucho detalle técnico, y normalmente las tenemos un año y medio después del corte anual. Pero le daría estas cifras. La destrucción hoy en ese territorio en forma total, digamos, las áreas que hoy están destruidas, degradadas por minería ilegal, por deforestación, por la siembra de coca, pueden llegar a entre 70 y 80 mil hectáreas. Y la destrucción anual, que ese es el problema más grave, puede estar superando en el año 2021 las 10.000 hectáreas. En el año 2022 no tenemos todavía cifras oficiales, pero algunas aproximaciones nos permiten pensar que pueden estar entre las 10.000 y las 15.000, acercándose más a las 15.000, es decir, un aumento del 40 o el 50% sobre el año anterior. Y las percepciones y mediciones preliminares, estas que hemos ya hecho con cifras de la gobernación, es que en el mes de enero y en el mes de febrero del año 2023, ese incremento ha aumentado. O sea que podemos estar en el mes de enero y febrero del 23 en los meses récord de la historia en destrucción ambiental en el Nordeste y en Bajo Cauca. Eso es dramático, histórico y mundial, porque son unas cifras de devastación impresionante. Pero mire, gobernador, antes de despedirlo, usted precisamente sale de acá para la celebración de los 20 años de la Reforestadora Industrial de Antioquia. Ahí va a estar, por supuesto, el gerente de RIA también. ¿Hay capacidades de allí, desde la institucionalidad, para avanzar en un proceso de reforestación y recuperación de esas 80.000 hectáreas degradadas en el Bajo Cauca? Claro que sí, totalmente. Eso es parte de lo que queremos. Es que reforestar es atacar la muerte con la vida.
la muerte de la destrucción de la minería ilegal, de la degradación de los suelos. Un suelo degradado, eso que hemos visto en las pantallas, empezamos a reforestarlo y empieza otra vez a vivir, y empieza otra vez a cubrirse de capa vegetal, y empiezan otra vez a llegar los animales, y empieza otra vez a volver el agua. Entonces, le queremos apostar con todo. Esta semana misma debo tener una reunión también sobre el tema que ya había tenido con la ministra de Ambiente cuando viajó conmigo al territorio, al Bajo Cauca, para seguir avanzando en las fórmulas para incrementar la reforestación en las zonas degradadas. Pero es que desafortunadamente hasta eso afecta la ilegalidad. Nosotros hemos querido en algunos casos reforestar algunos de esos áreas degradadas y no hemos podido por la acción y la presencia de esos grupos ilegales que impiden la siembra de las especies. Entonces todo de alguna manera converge en la necesidad de ese control territorial. Y ese control territorial debe darse por la presencia y la capacidad del Estado de imponer el ejercicio de la ley en esos territorios. Pero esperemos que en ese transcurso ayude también, si cabe, la acción del diálogo y de los acuerdos que el Gobierno Nacional está impulsando con esos grupos al margen de la ley. Pero de cualquier manera, la celebración de los 20 años de RIA es un momento especial para seguir apostándole a la reforestación integral, reforestación comercial, reforestación para conservación, como uno de los propósitos fundamentales para la recuperación de la vida en esos territorios. Ahí hay dos ecuaciones, una ecuación simple, con dos grandes vectores. Uno, contener la deforestación y la degradación. Y dos, reforestar las áreas degradadas. Eso nos llevará y nos debería llevar en el futuro a la recuperación integral del territorio. Pues a las 8 de la mañana es la celebración de los 20 años de RIA, la reforestadora integral de Antioquia, con la presencia del gobernador de Antioquia y del gerente de RIA, Sergio Trujillo. Señor gobernador, muchas gracias. Que no duden los antioqueños en el Bajo Cauca y en el Nordeste que la institucionalidad estamos, y ya les voy a explicar, ese incluirnos nosotros ahí con ustedes. Obviamente para nuestro componente no lo digo desde el gobierno departamental, pero sí desde esta casa que es Teleantioquia, que es una de las instituciones más queridas por los antioqueños, y estamos pendientes de cada detalle de lo que está ocurriendo en el territorio. Señor gobernador, gracias, muy amable. Éxitos y que se resuelva esto. Felipe, un abrazo. Gracias a todo el equipo de Consejo de Redacción y un abrazo a todos los antioqueños y antioqueñas y especialmente a la gente del Bajo Cauca y el Nordeste. Estamos con ustedes y esperamos que en forma ojalá rápida, pero de todas maneras, aunque sea gradual, empecemos a llevar la normalización al territorio.